Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Sanchil y hoy estamos en un nuevo vídeo en la guía legendaria del teatro imaginario. El mismo formato que os encanta de los abismos piso 12 con la parte más difícil, os la voy a traer con el nuevo teatro imaginario que tiene 8 pisos, de los 8 pisos tiene 3 bosses en el piso 3, 6 y 8 y en el piso 4 tiene un monolito a defender que lo considero algo semi difícil para la gente que estas cosas le suelen molestar. Así que el pollo del piso anterior 3 simplemente se baja con Electro, tiene muy poca vida y para los puntos extra hay que bajarlo en el momento en el que está tirado en el suelo, que estaréis viendo un gameplay de fondo mientras lo comento, y a partir de aquí vamos con los últimos pisos que os voy a enseñar cómo hacerlo con cuentas bastante no tan bien construidas, con personajes de prueba y sobre todo con personajes de amigos que os presten los bosses y el piso 4, así que seguramente el piso 5 y 7, que son de transición, los pase en cámara rápida y no veáis nada. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo y vamos con la guía, en este caso guía como tal, de los bosses y la parte, entre comillas, más complicada, que no es complicado, del nuevo abismo teatro imaginario. Recordad que para una guía completa, si hay conceptos que no entendéis o menús nuevos o todo lo que queráis, las primeras impresiones, que también es una especie de guía, es el vídeo anterior donde explico todo, las recompensas, los secretos, lo importante, y esto, como digo, es más enfocado a cada vez que se reinicie, como siempre, al igual que el típico vídeo del abismo 12 explicando qué es lo que puede venir. Así que vamos con ello. Primer truco para muchísimos y muchísimas del piso 4, que es el piso donde hay que proteger. El desafío de proteger puede, vamos a decir, variar, porque como veis aquí hay un desafío de proteger, derrota 9 enemigos y los enemigos son Mitachurls y un Lawachurl de escudo electro que le va a bajar bastante si le da un golpe a cuando hace el dash hacia adelante. Aquí hay otro desafío, podéis entrar y salir de las tarjetas, no hay ningún problema, que es derrotar a 7 enemigos que son guardianes de las ruinas. El problema de estos enemigos es que no se juntan con Venti, Sakarosa, con Kazuha. Y recordar que en este abismo te están dejando jugar Electros y Piros para la sobrecarga, pero sobre todo Anemos, con lo cual no está mal, pero para los que queráis la dificultad más sencilla, lo he estado probando y me he hecho 3 o 4 runs, os recomiendo lo siguiente. Si os sale esta pantalla y en el desafío salen los hongos en el dibujo, esa es la fácil porque los hongos se pueden juntar con Venti. Salen 3 oleadas de hongos y los matéis muy rápido. Si no sale como me pasa a mí, número 1, recomiendo tomar las cartas de personaje al azar, porque poco a poco os va a hacer desbloquear un personaje como Kazuha, Venti o Sakarosa, que os recomiendo incluir sí o sí. Yo tengo a Kazuha, como veis en el equipo, entonces ya. ¿Qué ocurre? Que me desbloquea otra tarjeta también para proteger con eremitas, que los eremitas algunos se pueden juntar con Venti y Kazuha y otros no, con lo cual yo podría hacer cualquiera de estas 3 que ya tengo, porque la dificultad y mis personajes no son muy altos y los personajes son muy fuertes, pero como quizás se me puede complicar y no aparece el de los hongos, que es el más fácil, hay un botón que pone restablecer y por cada run de 8 puedes restablecer 2 veces, con lo cual le doy. No me aparece el que estoy buscando. Voy a gastar esta tarjeta a ver si sale el Mystery Bono. Un personaje reserva al azar al combate, mirar el evento de combate está acto, y un personaje reserva se convierte en personaje de combate. Este nos coge un evento. Mira, esto es un rayito para alguien que pueda jugar. Y me sigue sin aparecer el de los hongos. Voy a intentarlo una última vez a restablecer. Y no me sale de los hongos, me sale defensa bajo presión, que de hecho es el modo difícil. Como veis me dan más puntos, pero hay más enemigos, 45. Pues básicamente el tutorial de cómo hacer esto es restablecer hasta que salga el de los hongos. El de los hongos es el más fácil, se pueden juntar con Venti y demás. Yo tengo a Kazuha, así que voy a intentar hacer este que es el más difícil. Si se pone difícil, pues lo veréis en cámara rápida y demás, pero bueno, así de sencillo. Así que nada, sin más, entramos al menú. Luego, como expliqué antes, veréis los bosses y no veréis el 5 y el 7, que son transición, son fáciles, son pisos de mata 5 enemigos, haz 3 reacciones y ya está, pero el 5 y el 7, que son los bosses, son los importantes del tutorial. Así que ahora vamos a poner a Jai que pega FK, vamos a poner a Kazuha, vamos a poner a Cookie, por ejemplo, y quizá Bennett incluso para que se hagan sobrecargas y se alejen, y pues no uso a Sino, no uso a Arlequino, no uso a Bidú, los dejo para otros pisos, vamos a probar algo así. Aquí lo he dicho en otros vídeos, pero vuelvo a repetir, da exactamente igual. Los personajes que uséis da exactamente igual. O sea, realmente los equipos no importan. Solo importa cumplir con los desafíos y un carry bastante fuerte que haga lo que necesitas. Entonces, no, mira, ya he matado 10 enemigos. Ahí están. Aquí no ha dado la ulti. Aquí sigo con Kazuha.
Los junto, llevamos 11. Tiramos esto por aquí, esto por aquí. Como veis hay un tiempo también. Y el tiempo, en algunos de ellos no hay que matar enemigos y hay que hacerlo antes de tiempo, pero una vez matas a los enemigos suficientes, el tiempo, como veis, cada vez que matas a un enemigo, ¡pum!, se restan 3 segundos. Y eso también es parte del tutorial, es importante. Hacemos esto por aquí, vamos tranquilos, tiramos la ulti de Bennett, tiramos esto. He matado casi ya la mitad de los enemigos, seguimos juntando. Este se ha subido literalmente encima. Aquí tiramos la ulti de Yae, que aquí matamos unos cuantos. Ya hemos matado más de la mitad. Y aquí más de lo mismo. Ay, ay, ay. Juntamos, ulti, tiramos potentes ya para que vaya pegando a FK. Aquí no sé si hay más enemigos o no han spawneado todavía o estaban spawneando justo. Aquí hacemos así. No hemos juntado a nadie. Y me queda, mira, me queda 64% del monolito. Tengo que acabar con por lo menos 15% y ya he matado 33 de 45, que literalmente son casi todos. Así que como veis, este piso va a ser bastante más sencillo de lo que parece. ¿Tenemos a Kazuha? Tenemos a Kazuha. ¿Juntamos enemigos? Juntamos enemigos. Me quedan 3 enemigos y hemos acabado. Y como veis también arriba me quedan 11 segundos. Ahí está. Aquí hemos matado los 45 y se acabó el tiempo. Hemos hecho los 3 checks. Está relativamente sencillo, pero quería explicarlo porque para mucha gente el defender monolitos se puede complicar. Se me ha desbloqueado la Raiden de Bayomega, creo, o de Nat, que creo que le mandé saludos en el vídeo anterior. Y ahora vamos lo que os expliqué. Este es el piso 5, que es una transición. De hecho, es muy fácil si cogéis este de las Oceánidas y un buen healer. Y como veis, pone desafío extra: 20 reacciones de vaporización electrocargado. Os prometo que lo hacéis en los 3 primeros segundos. Y luego derrota a 27 enemigos. Si aquí lleváis un arlequino, va a explotar. De hecho, no sé si enseñarlo y hacerlo rápido, porque me quiero guardar arlequino para el último piso. Pero básicamente creo que sí, Uriel o el editor que le toque lo pondrá en cámara rápida. Pero vamos. Este piso 5 es transición, es muy fácil, ni siquiera creo que sería bueno que lo explique porque perdería el tiempo, pero bueno, pasarlo o ya digo, el editor lo pondrá en cámara rápida. Así que mira, meteríamos por ejemplo a Raiden, metemos a Yae. ¿Kazuha lo voy a usar más adelante? No, porque ya no hay monolitos ni cosas importantes. Y de último creo que meteré, no sé, una Baidu y me guardo a Bennett para jugarlo con Arlequino para luego. Por ejemplo, entonces tiramos el ojo, mirad las reacciones, 3 reacciones de electrocargado. Mirad, 4, 5, 6, 12, 15, 18 y ya hice todas las reacciones de electrocargado. Y ahora sí, ya hacemos así, recoloco las cosas con Yae, tiro la ulti. Como veis arriba los enemigos llevo 6 de 21, aunque quizá lo veis a cámara rápida. Y aquí ya que estoy aquí, pues voy a tirar la ulti de Raiden, resumen. Aquí no se ha dado la explosión, pero tenía el escudo de Baidu. Aquí no estoy pegando a nadie porque los cangrejos se alejan. Ahí está, y ahí está. Recolocamos, 1, 2, 3. Esto, ya he matado la mitad de los enemigos y me queda un minuto. Tiramos la ulti de Yae. Ahí está, y aquí tiramos la ulti de Raiden. Y como veis sigue siendo bastante fácil. Han desaparecido los enemigos. Se va a morir Raiden. Si se muere alguien no pasa nada, me sirve como ejemplo, no pasa nada. A ver, lo pierdo en la sala, pero literalmente me quedan 27 enemigos por derrotar. 26. Bueno, 27, me quedan 6 enemigos. Recoloco tótems. Mira, justo hacemos el parry ahí. Y ya está, me quedan 4 enemigos. Ya hemos hecho la sala, me quedan 40 segundos y 4 enemigos básicamente. Me quedan 3 enemigos, seguimos recolocando. Es fácil, es un abismo, o sea, es un abismo muy fácil. Creo que a muchos y a muchas de vosotros os está pareciendo extremadamente fácil porque es así. Y ahora, como veis, me quedan 30 segundos con Raiden muerta y ya no tengo objetivos que hacer porque ya tengo todo hecho. Pues aquí puedo darle interrumpir desafío y acabar la sala, en vez de esperar el tiempo que me falta para que me den los recursos. Seguramente este piso lo dejen porque ha sido corto, lo he comentado bastante sencillo, se me ha desbloqueado Xianjun, y esto es otro punto a favor para que aprendáis algo también de las salas. Se puede hacer esto y avanzar. Ahora sí, vamos con el boss del piso 7 y nos quedan 7, o sea, nos quedan 6, 7 y 8. El 7 sí que no lo vais a ver, lo voy a pasar y solo veréis los bosses del 6 y del 8, que son los dos únicos bosses difíciles que podría llegar a ver. Como veis, tengo arriba 400 puntos y aquí está el boss, que me dice: se ha golpeado menos de 4 veces para que te den 20 puntos, con lo cual, si no lo hacéis, no pasa nada. Y el único desafío real es el de derrotar a los enemigos en 90 segundos. Es decir, es lo único que hay que hacer, matarlos. Son Nidoking y Nidoqueen, y si matas a uno y en 5 segundos no matas el otro, la vida se le restablece. Para vosotros, ¿qué podría pasar? Como veis, aquí hay muchos personajes, pero no tengo tarjetas y no tengo para restablecer, con lo cual podría, aquí como veis es uno al azar y aquí es uno de Pyro de los que tengo, que creo que me quedan Xiangling y Chebrus.
Pues podría gastar aquí, que se me desbloquee Chebrus, que es importante, y ahora ya se me desbloquean mejoras. Pues podría gastar en mejoras para que lo tengáis más fácil. Brillo clave, cuando el personaje recibe una curación, cuando el personaje está en tu equipo pero no uso golpea a un enemigo, es decir, los de fuera del campo. Cuando el personaje causa una reacción de sobrecarga contra un enemigo, el buen daño elemental y físico aumenta. Pues esto porque hay muchos piros y muchos electros. ¿Podría gastar más en bufos? Sí. ¿Podría entrar? Sí. Voy a entrar para hacer el vídeo más rápido. Entramos. Aquí hay que matar a Nidoking y Nidoqueen rápido. Yo tengo un Arlequino que revienta. Aquí, por ejemplo, es donde por primera vez sí que tenéis que guardar muchos personajes para hacer un equipo poderoso. ¿Yo qué equipo poderoso tengo? Pues tengo un equipo de sobrecarga, por ejemplo, con todos estos. Podría gastar a Raiden, que ya me queda poquito y tengo a Sinnoh todavía. Y puedo meter aquí de último a Chebrus. Y entonces me guardo Bennett. Y como veis, un rayo de Arlequino para el último piso, Coppelius y Coppelia. Entonces puedo jugar con un equipo completo, que es este de aquí, contra los enemigos. ¡Spoiler! Vais a ver cómo caen porque son una broma, literalmente. Hacemos así, así. Esto es un combo de una rotación normal. Hacemos así y entramos con Arlequino. Mirar la vida. Mirar la vida. Bien, le acabo de partir la boca al azul, así que voy a pegar al otro, que ya sabéis cómo funciona esto. Ahora, voy a hacer así para resetear, voy a hacer así y literalmente creo que ya ni siquiera voy a volver a entrar. Uno menos y uno menos. Es una broma. ¿Mi Arlequino está muy fuerte? Sí. Lo he hecho en 20 segundos cuando tenéis que hacerlo en 90, con lo cual lo podéis hacer en 80 segundos con un Arlequino C0. ¿La de prueba perfectamente? Sí. Es una broma de boss, es muy fácil, se me desbloquea Xiangling. Pues aquí básicamente ya más o menos veréis un corte y vamos directamente a explicar el último piso, que es el 8, porque el 7, como veis aquí hay muchas variantes del piso 7, que es de transición. Aquí cuidado porque hay heraldos de escudo con magos crío, aquí hay pues de matar, esto creo que son 4 enemigos nada más, y tienes que tirar 6 ultis. Si alguno de los que sale es complicado, el más sencillo es este, el de los dragartos que están aquí, este de aquí. Porque, primero, son 4 enemigos y hay que tirar 6 ultis, que siempre las tiraréis. Quizá este con los escudos se os complica más, aunque hay que llevar mucho piro. Y quizá este de los guardianes dice derrota un enemigo con ataques cargados y a lo mejor no lo derrotáis con un ataque cargado. El más fácil es este de aquí de los dragartos. 4 enemigos, 6 ultis. Pero bueno, aquí veréis un corte, o no sé si pondrá el try en cámara rápida. Creo que lo va a dejar en cámara rápida porque creo que es bastante fácil. Y a partir de ahí, pues vamos a ir al último piso. Nos vemos en un momento, gente. Pues bien, yo que sé, voy a usar a Sinnoh, me quería guardar a Chebrus, voy a usar a Xiangyun, voy a usar a Xiangling. Y para el último piso, pues voy a jugar a Chebrus, por ejemplo. ¡Hala! Ahí está. No sé si lo estáis viendo a cámara normal o cámara rápida, pero mirad. O sea, me queda casi todo el tiempo y ya he matado la mitad de los enemigos y ahora y he matado la media vida de un enemigo y ahora voy a tirar las ultis para hacerlo de tira ultis. Y es que literalmente ya está hecho. Si hacemos así, regeneramos energía con Xiangyun. Ahí está, tiraremos la ulti. No tengo descendentes, como podéis ver. Voy a focusar al que más vida tiene. Aquí tengo la ulti de Xiangyun. Me queda más de la mitad del tiempo. Y aquí no sé si voy a tener la ulti de Sin, que estoy viendo que no. Pero bueno, es que me da igual. Es que me da igual porque es algo que está hecho literalmente para que lo revientes. Ahí está, focuseamos al que más vida tiene. Mirar la vida que tienen ya y ya está hecho lo de tirar las ultis. Ahí está, me quedan 30 segundos, ya matamos a uno y matamos a otro. Es un paseo. Y esto es el piso 7 de 8. Es decir, y el equipo no era un equipo lo que estaba jugando. Este es el equivalente a, yo qué sé, el piso 12-2 del abismo. Y se me desbloquea 20. ¿Qué me importa? Pues no, lo voy a usar para meter sombra verde al piro para el último piso. Y aquí viene lo importante del vídeo, el último piso. ¿Está complicado o no está complicado? Pues si como acabo de hacer habéis gestionado bien los recursos, aquí está el combate Coppelius y Coppelia, dice que hay objetivos adicionales, pero es el último piso, con lo cual no sirven. No intentéis hacer los desafíos extra de Coppelius y Coppelia porque no hay un piso 9. Acabáis con Coppelius y Coppelia en 75 segundos, que es 1 minuto 15 segundos y ya está hecho. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Guardar la mayoría de puntos para empezar a canjear todas las mejoras disponibles y posibles. Ánimo ardiente, una reacción que es una reacción de aparición de retiro, sobrecarga, madura, capital, es decir, algo de piro con Arlequino. Esto es nada, cuando el valor actual del pacto vital, mira, para Arlequino, un bufo para Arlequino. ¿Qué más? Pues gastamos todo en mejoras. Efecto detonante, cuando hace piro un ataque normal cargado, esto es para Arlequino. Piro ataques normales y cargados, Arlequino. Yo sigo gastando. Otra mejora. Cuando el personaje usa una reacción de vaporización, no sé qué, no sé si tengo electros, pero si tengo electros, pues juego un sobrecarga raro. Más mejoras, más mejoras. Entramos por aquí, ¿qué más? Tras recibir una curación, el ataque del personaje aumenta, ¿no? Porque voy con Arlequino como carry, tratar un enemigo tampoco. Cuando un personaje en uso con más tanta energía elemental golpea a un enemigo en la ubicación, vale, pues esto puede estar bien. Y así voy a gastarme todos los puntos. Y si no tengo personajes, pues me gasto personajes. Se me desbloquea Baizu, que no se había desbloqueado.
Como ya no me faltan personajes, solo puedo desbloquear más mejoras. Me sale un mensaje en pantalla, como podéis ver. Y me puedo seguir gastando todo en mejoras para que entre Arlequino al último piso y se lo reviente. Recibir una curación no, derrotar a un enemigo no, cuando el personaje recibe una curación tampoco. Pues esto realmente no me sirve ninguno, así que F. Y bueno, me da pereza, quiero haceros el vídeo ya. No voy a seguir gastando, pero podríais gastar. Y ahora sí, entramos. Y voy a poner Arlequino, Bennett, Xiangyun para el Sombra Verde Cazador de Dragones. Y yo que sé, algún Electro, porque no hay Electros, pues no hay Electros. Pues Arlequino, Xiangyun, Xianglin y Bennett. Un monopiro, ya está. ¿Y qué va a pasar? Pues que os vais a reír, básicamente. Aquí hacemos así, así, así. Mirad. Esto va a estar divertido. Bueno, esto no, porque sale volando Xiangyun. Hacemos así y entramos con Arlequino. Mirad. Esto es el nuevo... Ahí está. Voy a tirar la ulti porque queda épico. Y ahí está. Y me dan otro logro. Y eso es. Ahora hay unos créditos y tal, pero básicamente esto es la guía y con esto creo que vais a aprender muy fácil. Como veis, no he hecho el recurso de usa Ousha porque no tenían el equipo para romper el escudo y sale una cruz en pantalla. Pero es que da igual, porque ya no hay más pisos. Con lo cual, quizá esto lo han hecho para en el futuro ir metiendo piso 9 y 10, 11 y 12... Y aquí ya te ponen los créditos, que los puedes saltar, pero bueno, son bonitos. Así que me despido mientras dejo los créditos del vídeo, porque este es el tutorial de los pisos. A lo mejor en alguno de los pisos el editor Uriel lo ha puesto en cámara rápida, no lo sé. Pero básicamente con este vídeo vais a poder pasar los 8 pisos, todas las protogemas, disfrutarlo. Es algo más fácil y os pregunto vuestra opinión en los comentarios. Ahí veis, Arlequino, mayor daño infligido 153.000. Ya mayor número de enemigos derrotados 31, ya estrella. Xiangyun, mayor daño recibido 20.000. Pues se acaba de llevar un hit de 20.000 con Copelius ahora al final y no se ha muerto porque ha tirado la ulti para curarse. Bueno, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Total de personajes, actores 16, es decir, he marcado todas las posibilidades de casillas vacías de personajes. Poquito más, dejadme en los comentarios si habéis pasado toda la dificultad y todas las estrellas. Esta es la guía, habrá una al mes siempre, como cada nuevo abismo que sale, facilito de hecho. Cuidaos mucho, tener muy buen día, espero que disfrutéis mucho este nuevo endgame. Repito, dejadme qué os ha parecido en los comentarios. Ya he leído gente que decepcionante y gente que, bueno, pues es distinto y está divertido. Y poquito más, invitaos a los directos como siempre, porque estaré pasando abismos de todo el mundo. Ahí veis más datos de lo que acabo de hacer, de lo que he hecho con vosotros en directo. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito, gente.